Hablamos de César Parra con sus archivos, que llega media hora desfasado, pero está acá. Se le agradece, se le agradece. Archivos de César Parra que ya empezamos a compartir a través de las ondas de ADN. ¿Cómo le va, tocayo? Bienvenido nuevamente. Hola, mi querido César Peña, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Te noté la voz ahí, no sé. ¿O no? ¿Bien? Es que vengo del cementerio, ¿eh? Y hubo un harto cambio de temperatura. Oye, sí. Así que puede que tenga la garganta un poco tomada. Ya. Y además que falta harta gente, así que hubo que gritar harto, sí. Bueno, que la temperatura estaba agradable también. Estaba rico, sí. Sí, veíamos la temperatura de 18 grados. Sí, se pasó. Y una hermosa luna llena, se veía espectacular. Oh, qué linda imagen. Así es. Esas lindas imágenes que nos regala el verano. Efectivamente. Sí. Oye, veía la foto ahí de tu publicación. ¿Ya? Bien, me mataste. Bien. ¿Con qué? ¿Con el tema del Titanic? Claro. Bueno, hay muchos más, pues yo me imagino que sí, es el icónico. Es el icónico, pero claro. Qué duda cabe que el naufragio, cuando uno piensa en naufragio, te viene de inmediato la imagen del Titanic. Claro. Vamos a dar algunos datos duros del Titanic, vamos a meter algunos mitos también que se dicen sobre este barco enorme de 300 metros de largo, 30 metros de alto. Ojo, mira, el pasaje de primera clase costaba más de 42.000 euros hoy día. ¿Cuánto será eso en pesos chilenos? 42.000 euros. Eso debe ser fácil, cerca de 40 millones, 38, 39 millones de pesos. Tenía piscina cubierta, gimnasio, squash, baños turcos, un jardín dentro. ¿Un jardín? Sí, imagínate. Ojo que igual esos datos de repente hoy día puede ser... pero si todos lo tienen. Sí, lo estamos hablando de 1912. Absolutamente. Bueno, en todo caso, era la época de los grandes transatlánticos, que se había inaugurado por ahí por 1890 y que duró, bueno, en realidad duró hasta el Titanic. Yo te diría que incluso hubo barcos mayores después. Sí, o sea, sí, pues claro. Absolutamente. Yo creo que fácilmente se acabó la década de los grandes transatlánticos antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí por 1988, etcétera. Cerca del 40, ya. A ver, bueno, el Titanic se había botado al mar el 31 de mayo de 1911 y el viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912. De hecho, alcanzó a navegar el barco 4 días. ¿De un total de...? De un viaje que seguramente tenía que llegar 6 días a lo más. Ya, para llegar a Nueva York. Para llegar de Southampton, Inglaterra, a Nueva York. Claro. A ver... Ojo, para el capitán Smith, este era su último viaje. Sí, pues se retiraba. Él se tenía que jubilar después de esto. Y bueno, y de hecho fue elegido para ser el capitán del Titanic debido a que tenía una hoja de vida impecable, pues. Era tú, No le había pasado nada, ningún accidente, cero. Increíble. Era como profesional de los profesionales. Claro. Increíble. Ahora bien, y de verdad, de verdad se dice que era insumergible, que era un gran barco. Oye, pero eso realmente lo dijeron los constructores del Titanic, porque siempre había un poquito el mito de que eso se hizo, había salido de la prensa. Mira, para vender la historia mejor. Un poquito. Hay que decir que era la compañía como tal, la White Star Line, que, ojo, no tenía servicio en Chile en esa época. La White Star no llegaba a Chile. Chile pero Chile también tenía una... De hecho, llegaban a Valparaíso. La Cunard Line atendía a las necesidades de Chile. Pero la White Star, que yo tenga noción, no llegaba a Chile. Eso, tú dices, llegaba como con oficina, no sé, algo así. Con oficina, claro, que tú puedes comprar el boleto, que recalara, por decirlo así. ¿Y esa oficina generalmente, me imagino, estaba en Valparaíso? En Valparaíso, obviamente. Era la parte, la capital, por así decirlo, o la ciudad más importante de Chile por aquel entonces. Claro. Recordemos, sí, pues había canal de Panamá todavía, ¿no? Pues no había canal de Panamá. Entonces, por eso el puerto de Valparaíso. Por lo menos contemporáneo al canal de Panamá. Recién a la apertura del canal de Panamá. Claro. Y no sé si todavía el canal de Panamá está habilitado para un buque de ese calado. Claro. Absolutamente. A ver, ¿cómo sucedieron los hechos la famosa noche? La famosa noche del hundimiento. Bueno, poco después de las 11 de la noche, el primer oficial Murdoch es el primero en verlo y grita iceberg por la proa. Ojo, reaccionó y mandar dar marcha atrás y virar a babor, pero era imposible porque el barco iba demasiado rápido, y esto es súper importante que la gente lo entienda.
bueno, hoy día yo invité a Mónica, que en estos momentos está viendo la foto del Capitán Smith, porque ella es vidente. Y la pueden ver en el streaming. Vamos a tratar de tener, la pueden ver en el streaming también. Vamos a que nos diga qué es lo que dice el Capitán Smith ahora. Porque, ojo, ¿cuál es el error del Capitán Smith? En una zona que se sabía que estaba repleta de iceberg que se soltaban del Polo Norte, no disminuyó la marcha. A pesar de incluso haber recibido advertencias de que era una zona de iceberg. Tal vez pensaba que era realmente indestructible el barco, que lo podía soportar, no sé, algo así. Yo creo que confió en su suerte. Yo creo que confió en su suerte. Ahí después lo vamos a poder confirmar a través de lo que nos diga Mónica. Wow. Bueno, el Titanic... Oye, me mataste, ¿eh? Sí, pues. Yo digo, siempre César llega con sus invitados, pero yo no sé quiénes son. De repente me va a decir, no, pues si no viene con nadie. No, ¿cómo si no viene con alguien? Me va a decir, no, aquí vamos a entrevistar a un sobreviviente a la... Bueno, obviamente que vamos a visualizar a la insumergible Molly Brown, que es una de los sobrevivientes. Ya... ¿Qué pasó con Jack? ¿Qué pasó con Jack? Tienen que ver Titanic 2. Uy, claro. A ver, mira, el Titanic estaba aquí... A ver, el iceberg estaba a menos de 500 metros. El Titanic para girar necesitaba 500 metros. Y para frenar, 1500 metros, 1,5 kilómetros. Desde el momento en que tú dabas la orden de frenar el barco, 1500 metros, así que no había por dónde salvar. A ver, como decías, ¿tú crees que la decisión del capitán fue exceso de confianza? Porque estamos absolutamente, exceso de confianza. Que era un capitán muy experimentado, entonces... con los datos que da es un poco hasta como irresponsable la decisión. No, o sea, yo te digo, mira, lo único que redime al Capitán Smith es haberse hundido con su barco. Claro. Porque la misma, mira, Bruce Ismay, que era de hecho el representante de la White Star, que iba, el ejecutivo de la White Star que iba arriba del barco, tuvo la mala suerte de haberse alcanzado a subir a un buque de salvavidas. Porque de ahí lo acompañó la vergüenza el resto de su vida. Porque de hecho, a ver, pero vamos por partes, sigamos en la noche, en la noche de hecho incluso hubo burla en primera clase, tanto así que como quedaron trozos de hielo, porque en realidad lo que pasó es que, a ver, hubo una grieta que en el fondo arrasó con los compartimentos estancos del Titanic. Si el barco hubiese chocado de frente con el iceberg, no habría pasado nada. Mira. O sea, quizá habría quedado inutilizado, pero no se habría hundido. A todo esto, y ya poniéndolo serio, la película, el hecho histórico, ¿lo retrata bien? El hecho histórico mira, lo retrata bien. Saliéndonos de la historia de amor y todo eso. Sí, la investigación es buena. De hecho, muchos de los personajes que salen en la película existieron de verdad, como la orquesta del Titanic, como la insumergible Molly Brown, por ejemplo. Pero hay algunos mitos que vamos a desmentir después. Dale. A ver, esto es como te digo, incluso los pasajeros de primera clase, cuando vieron los trozos de hielo del iceberg, uno de ellos dijo, voy a ir a buscar algo de hielo cubierta para echarle a mi whisky. Dijo uno. O sea, que nos le habían vendido que era insumergible, le habían vendido que era algo prácticamente indestructible, entonces... un poquito con la soberbia que hay de ciertas personas, quizás por ahí va la cosa. ¿Cuál era la composición de la tripulación y de los pasajeros? Bueno, el total de las personas que iban arriba eran 2.201 personas, 885 miembros de la tripulación y 1.316 pasajeros. Ese era el componente de la tripulación. Estamos hablando que, bueno... Y obviamente que la mayoría, por lo menos, a ver, un tercio era de primera clase, un tercio era de segunda clase. En el fondo estos lujos que se daban en estos barcos eran básicamente un exceso. Finalmente la ganancia para líneas como la White Star eran los pasajeros de tercera clase, los que iban al fondo, apretados. Esos eran los que efectivamente te daban la ganancia del viaje. O sea, un viaje así no se justificaba solamente con los pasajeros de primera, porque en realidad la ganancia del barco, la ganancia de iniciar finalmente un negocio, tener un barco, traer gente, como los aviones de ahora, lo hacen la gente de tercera clase, que eran por lo menos la mitad de los componentes de los pasajeros. Claro. Ahora bien,
¿cuántos sobrevivieron de esas personas, de esos 2.201? Solo sobrevivió el 32,3% del total, 711 personas. Y es lo que yo te hablaba el otro día. De hecho, aquí hubo una serie de errores, malas decisiones, que también yo culpo directamente al capitán Smith. O sea, primero, el tema de tranquilizar a la gente. Ya está bien que la tranquilicé, pero inmovilizar a la gente es un crimen. Así como, no, tranquilo, si no pasa nada. No sé qué, no pasa nada. O sea, porque en realidad, bueno, yo creo que la información debe haber llegado por lo menos unos 20 o 25 minutos después de que en realidad más de 6 compartimentos estancos habían sido dañados. Y eso ya condenaba al barco a la muerte. O sea, si hubiesen sido 2, 3 compartimentos estancos, todavía podía mantenerse flotando. Pero... Y además está el tema de que la gente casi no notó nada, aparte de un pequeño temblorcito al comienzo, no notó nada. Pero, a ver, tenemos que imaginar que esto es la era eduardiana, toda esta gente muy elegante, muy, como eso, muy estirada, muy inglesa. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, todos empezaron como entre, bueno, broma, a recoger, como te decía, el hielo para el whisky, etcétera. Y eso retrasó demasiado el proceso de evacuación. Es mentira que no haya habido botes salvavidas suficientes, porque entre los botes de goma que había, más los de madera, fácilmente se puede haber salvado toda la gente. Bueno, siempre se dice que los primeros botes iban con muy pocas personas. Absolutamente. Son malas decisiones. Esa fue una mala decisión. Primero que todo, es verdad lo que relata la película de que se dejó encerrada a la gente de tercera clase. Eso fue sumamente cruel, porque había que asegurarse que primero se salvara toda la primera clase. Entonces, imagínate sacar a esta gente, piensa que iba Jacob Astor, que era uno de los tipos que más dinero te era, como el, a ver, como quién, como el Farcas en Chile, no sé. Claro, sí, se entiende, era el millonario llamativo. De hecho, Jacob Astor era un hombre de 50 años que se había casado. Hay toda una teleserie, si querés te la cuento. Dale. Jacob Astor se había casado con una joven, tenía 50 años el hombre, y la chica tenía como 23. Y era como, venía de clase media baja. Y este hombre era un archimillonario y se había separado. Entonces todo esto tenía un aroma de escandalillo. Sí. Entonces, ojo, imagínate lo que pasó, porque se casaron. Jacob Astor tenía un hijo del matrimonio anterior. Y Astor muere en el Titanic. Entonces la esposa queda como heredera absoluta de su fortuna. Imagínate cómo estaba el resto de su familia. O sea, chuta madre, ¿qué no sé? O sea, esta flight se quedó con toda nuestra fortuna. Algo así, yo creo que las conversaciones... Totalmente. Esta flight se quedó con toda la fortuna. Bueno, murieron mucha más gente de dinero, pero se les dio todo el tiempo del mundo, se querían llevar a su perrito, se querían no sé qué, déjeme ponerme ropa, etcétera. Ahí se perdió demasiado tiempo. Los primeros 40 minutos del hundimiento del Titanic fueron demasiado, incluso amenizados por la famosa orquesta del Titanic, que se puso a tocar melodías alegres, encubiertas, etcétera. Bueno, conocemos estas malas decisiones y todo eso también, pero, por ejemplo, ¿habían antecedentes de barcos que también se hubiesen hundido antes, como para haber tomado haber tenido una idea de qué hacer en caso de...? No, sí, por supuesto que había habido naufragios, pero de un buque de esta envergadura, no había antecedentes, Después hubo muchos más, por ejemplo, te voy a comentar después lo que fue el Lusitania. Dale. A ver, ahora bien, existe también, vamos desmintiendo algunos mitos. Súper, dale. A todo esto, ojo, los restos del Titanic son patrimonio de la humanidad según la UNESCO, que fueron descubiertos por Robert Ballard en 1985. Fíjate que cuando empieza la era de los robots sumergibles, porque ningún buzo porque no se podía llegar demasiado abajo. Pero cuando empezó la era de los robots sumergibles, etcétera. Incluso Tocayo, me diga que antes de ya descubrir que realmente estaba el Titanic ahí, probablemente muchas personas hasta pensaban que era un mito, porque nunca se había encontrado nada, nunca no se había logrado llegar a... entonces quizá mucho tiempo que se pudo haber pensado de que no quedaba nada del Titanic. Absolutamente. Bueno, también la imagen, la idea... Claro, y la idea de que estaba tan separado tampoco, tal vez pensaban que estaba todo junto. No, y en realidad
hubo proyectos en los 80 y 90 de rescatarlo, pero en realidad habría sido, primero que todo, violar la sepultura de muchas personas. Exacto. Y lo segundo, habría resistido muy poco al aire libre. Tal cual. ¿Cuánto hablamos? En esa época ya eran 60, 70 años que estaban hundidos y, bueno, sabemos las consecuencias. Absolutamente. Claro. ¿Era realmente insumergible? Veamos este mito primero. Ya. A ver. Mira, no todo el mundo pensaba eso. De hecho, ojo, la naviera, la White Star Line, nunca hizo, y ahí miras, me desmiento yo mismo, nunca hizo una declaración contundente o jamás hizo ostentación de que el Titanic fuera insumergible. Era la opinión de la prensa. Ahí acertaste tú. Oye, si la prensa son terribles. La prensa es terrible. ¿Qué quiere que me diga? Una de las primeras fake news. Es que, mira, te lo cuento corto, porque la historia se repite porque acá en Chile pasó algo parecido, con otro tema. Para la prensa le preguntaron a los creadores del Titanic, oiga, esto insumergible, no, la verdad no podíamos asegurar eso. Pucha, eso no vende. Pongamos el titular, este barco no lo hunde ni Dios. Claro. Eso vende. Y acá en Chile pasó con la Teletón. Sí. Cuando don Francisco se reúne con Jerry Lewis y casi Jerry Lewis le dicen, sí, hágalo, lo que quiera. Y acá en la prensa le dicen, no, pues eso no nos sirve. Entonces inventaron que se hayan reunido, que eran amigos y todo eso. No, digo, la prensa. Y fue un encuentro. Y ojo, la idea de la Teletón, señor, es de ni más ni menos que Armando Navarrete. De mandolino. Eso fíjate que yo soy amigo del hijo. Ya. Y de hecho un día lo voy a traer para que lo entrevistemos. Sería muy entretenido. Y él le propone. Ya. Porque él era el gran admirador de Jerry Lewis. Claro, mandolino, él actuaba como él. Estaba la idea de recaudar plata, pero ¿cómo? Claro. Y le dice, oye, pero si Jerry Lewis es una cosa en Estados Unidos. Él le propone la idea, por si acaso. Ya. Bueno, vámonos al segundo mito. ¿Es verdad que era el buque más grande del mundo en ese momento? No, porque tenía dos gemelos. El Olympic, eran 3 barcos gemelos, era un proyecto bien grande de la White Star Line. Era el Olympic, el Titanic y el Gigantic, creo. Déjame salir de... Los 3 eran perdón, el Britannic, el Olympic y el Titanic. Y los dos tenían más o menos las mismas dimensiones. ¿Destinados para lo mismo? Destinados para lo mismo. Ya, perfecto. Ahora bien, tuvo finales muy distintos los 3. A ver. Es mentira que de hecho se hayan intercambiado los buques. Hay una teoría conspiranoica ahí de que en el fondo el Titanic no estaba listo y que habrían cambiado el nombre de registro del barco y el que sale en la orilla, el típico, el nombre del barco, se habría cambiado por el Olympic. Eso es mentira, porque habían otras diferencias ostensibles, pequeños detalles. Si vienen gemelos, no significa que eran idénticos. O sea, es gemelo en lo macro. En lo macro, claro, pero si en los detalles... pero los detalles chiquititos... Claro, número de pilares, de madera, etcétera, ahí diferían. Sí. A ver. Eran gemelos, pero tenían corte de pelo distinto. Claro. Es verdad que efectivamente la banda, la orquesta del Titanic cantó hasta el final. Sí, es efectivo. Es efectivo. Mira, y es más, efectivamente, la última melodía que un pasajero recordó haber escuchado cuando se alejaba en el bote era Más cerca, mi Dios, de ti. Eso era lo que estaban tocando. Ya como que terminaron las canciones alegres, se dieron cuenta y empezaron a tocar himnos religiosos. Ahora bien, curiosamente no se sabe muy bien de los detalles de la muerte del capitán Smith. Bueno, por eso Mónica nos va a dar algunos antecedentes después. Pero no se sabe exactamente cómo falleció, si es que estaba en el puente, si es que se hunde en el puente, si es que se ayudó, porque no se le vio ayudando a la gente a ingresar a los botes. O ayudando a la gente a moverse dentro de la... Absolutamente. Claro. Ahora bien, el tema de Bruce Ismay, el presidente de la compañía que lleva arriba al barco y que se salva, a ver, yo no lo juzgo, o sea, pucha, si había un asiento ahí disponible y se está hundiendo un barco, wow, ¿qué hacís, po? ¿Qué decisión tomáis? Tenéis familia, tenéis hijos que te esperan. Entonces, ¿qué es lo que hace Bruce Ismay? Se salva. Y fíjate que, claro, cuando llega a Nueva York, la prensa nuevamente
inmediatamente empiezan a echar este rumor de el cobarde Bruce Ismay que no se hundió con su barco. Wow, mira. Qué fuerte, y incluso más, lo someten a un juicio. Entendible. La justicia norteamericana, porque había ciudadanos norteamericanos arriba del barco y tenían acciones norteamericanas en la White Star Line. Entendible, dentro de Y todo. fíjate que fue una charada, el juicio fue un montaje, porque en el fondo se le hicieron preguntas de perogrullo, así como, ¿y es verdad que no había suficiente botes salvavidas? No, señor, según la compañía era todo reglamentario, el bote llevaba todo lo reglamentario. Trataron de buscar un culpable, se necesitaba desesperadamente un culpable. Sí. ¿Ok? Pero Bruce Ismay no tenía la culpa, además que era un ejecutivo, no era un experto navegante. ¿Ok? Así que la figura de él como empresario malvado, y de hecho lo muestran como un tipo fatuo en la película, es un mito. Es un mito. Okay. De hecho, tampoco es mentira que no haya colaborado con la prensa, etcétera. Yeah. Tampoco se subió al primer bote salvavidas, sino que en el fondo le tocó como pasajero de primera clase. El tema también, ¿es verdad que los pasajeros de tercera fueron retenidos? Sí, eso es verdad. Los pasajeros existían efectivamente rejas que separaban a los pasajeros de tercera clase de los demás. Y esas rejas se mantuvieron cerradas. A todo esto, ojo, había mucha gente esa tercera clase, ¿quién la componía? Armenios, chinos, holandeses, italianos, rusos, escandinavos, sirios, británicos y muchos latinos también. Yo te comenté de hecho... ¿Latinos? Sí, pues sí, yo te comenté de la muerte del chileno, pues, de don Serafino Emilio Mangiabatchi, un bombero de Concepción que iba a bordo del Titanic y que fallece, está en la lista de los desaparecidos. De hecho, aquí está el libro, tengo a mi vista el libro de la compañía. Ya. Y está, bueno, en la segunda fila aparece el nombre de Emilio Mangiabatchi. Ya. Y dice claramente, falleció en el Titanic. Wow. Ni más ni menos. Oye, te pasaste. Ahora bien, veamos qué otros mitos se pueden aprovechar de desmentir. Mientras buscas ahí, tocayo. Por favor. Acá pidieron para la próxima semana, cuando se pueda, ¿ya? El Triángulo de las Bermudas. ¿Sabes que lo venía pensando? Ya, queda comprometido para la próxima semana. A ver. Y a todo esto te tinca, tocayo, ya que estamos en verano. ¿Ya? Ya, hoy día entramos más tarde por una eventualidad. Ya. Pero te tinca, como estamos en verano, hacer de 2 a 3. Yo feliz. Ya, porque estamos en verano para que salga relajado, para que salga entretenido, con estas historias, con estos pero temas. Pero empezando hoy día, empecemos hoy día. Ya empezamos hoy día. Puedes hasta las 3, ¿no? No hay problema. Dale. Mónica, ¿puedes hasta las 3, no? Sí, ¿verdad? Sí, pues estamos imponiendo, ¿no? Claro, estamos... ¿Se puede? No, sí se puede. Ya, perfecto. A ver, sí, como digo, estamos en verano y estos temas son muy entretenidos para el verano. Retener a la gente... de tercera clase tuvo consecuencias. De hecho, menos de un tercio de los pasajeros de tercera clase sobrevivieron. Bueno, esa decisión de retenerlo viene desde el capitán. No tiene que ver con el que recién estaba hablando, del empresario del no, eso son solamente decisiones del capitán. Ya, ahora bien, lo que es verdad es que efectivamente un oficial del Titanic también tuvo que matar a un pasajero que quería no respetar la fila. Y bueno, ya empezó la desesperación encubierta. Sí, y efectivamente es verdad que se suicidó también. Mata al pasajero y como se ve en la película, él después procede a suicidarse. Eso es un hecho real. Increíble. O sea, te ponía en el contexto también, wow. Ahora bien, aquí te tengo un dato sabroso. A ver. Aparte, pues ya tenemos el dato del chileno, don Serafino Emilio Mangiabatchi, para que no se olvide. ¿De ahí será que siempre un chileno anda metido en todo? Siempre un chileno, pero sí, no, había... Pero, espérate. A ver, dentro de la... Para ver siempre los argentinos, cuando los chilenos tienen una buena noticia... Argentina tiene otra. Argentina tiene una mejor. Sí. De hecho, fíjate que hay una mujer... Mira, esto sí que te va a sorprender. Hay una mujer que se le dice la Miss Inundible, que no es lo mismo para diferenciarle de un sumergible molibrano. Sí. ¿Ya? Esta argentina sobrevivió al naufragio del Titanic, del Britannic, su hermano gemelo, y de su tercer gemelo, el Olympic. Estuvo a bordo de los 3. Te voy a contar la historia. Bueno, primero haber estado a bordo de los 3 ya es un... Y claro, eso ya habría sido un récord. Claro. Mira.
Tenía 24 años cuando estuvo involucrada en uno de los... Se llamaba... Mis Insumergibles, se llamaba Violeta Constanza Jessop. Tenía 24 años cuando estuvo involucrada en el tema del Titanic. Ya. Sobrevivió, iba como pasajera. Wow. Y no estuvo entre las 1.500 víctimas. Estamos claros. Ella, ¿sabes qué? No se traumó para nada, siguió de hecho paseando en barco, etcétera. ¿Edad de ella se sabe en esa época? Tenía 24, al momento de abordar el Titanic. Había nacido en Bahía Blanca, Argentina, en 1887. A ver. ¿Ella de la primera, segunda clase, no sé? Mira, a ver, déjame ver. Mira, seguramente sea Argentina, no creo que haya sido primera clase, debe haber sido segunda o tercera clase. Ya. Espérate, a ver. Déjame buscar. Ella debe haber sido muy, no sé si popular, pero probablemente le pedían datos para la lotería, para todo eso. Claro. Mira. A ver, espérate. Ella también iba a bordo. Déjame ver. A todo esto, estos barcos tuvieron mala suerte de un comienzo. O sea, por ejemplo, el Olympic chocó contra el HMS Hawk el 20 de septiembre de 1911. De hecho, ahí quedó para algunas reparaciones. Ya. Entonces ya, como te decía, sobrevive ella al Titanic. Ella abordó el bote número 16 y le pasaron un bebé. Después en el Britannic, mira, ella siguió trabajando. Ella trabajaba para la White Star Line. Se salvó, era parte de la tripulación. Le pasaron un bebé, ella sobrevive a la experiencia del Titanic. Y después en el Britannic, ella sirve a bordo porque el Britannic, que lo transforman en un buque hospital para la Primera Guerra Mundial. De hecho, se pinta de blanco con las típicas estrellas, con una cruz roja, etcétera. Y bueno, lamentablemente cuando el mar navegaba frente al canal de Kea el 21 de noviembre de 1916 en el mar Egeo, estalla. Probablemente, no se tiene muy claro, lo más probable es que haya sido un torpedo de un submarino alemán. Y se hundió, ojo, esto fue impresionante porque imagínate un buque tan grande como el Titanic, lleno de enfermos, soldados enfermos, se hundió 3 veces más rápido que el Titanic en 55 minutos. Uy, mira. 55 minutos el Britannic. Perdón, ¿dónde se hundió? Esto fue en el mar Egeo, por ahí por el Mediterráneo. El tema es que esta vez Violet no se salvó en un bote salvavidas. Se tiró al mar nomás, porque esto fue rapidísimo. De hecho se golpeó la cabeza, pero aún así la rescataron. Ella estaba en calidad de enfermera destinada a este buque hospital por encargo de la White Star Line. ¡Qué loco! Sobrevivió la segunda vez. Y después, ustedes pueden ver fotos del Britannic ahí, efectivamente, pintado de blanco, con 3 cruces rojas y una estela verde. Y eso fue, fíjate que fue una violación, por algo después de la Primera Guerra Mundial se firmó lo que se llamó el Tratado de Ginebra, que básicamente establecía ciertas normas, como por ejemplo no bombardear buques hospitales. A ver, ¿qué le pasó? Veamos, ¿qué le pasó con el Britannic? Ya había sobrevivido, ya 26 años, 27 años más o menos, cerca de los 30. Sí. Más o menos. Perdón, no. Historia? Aquí está el tema, no. Ahí, claro. Ella sobrevive primero, ahí está el tema. Ella sobrevive primero al impacto del Olympic con el HMS Hawk. En 1911. Después sobrevive el Titanic. Perfecto. Lo último ya y el Britannic, que era el buque hospital. Así que todos los 3 hermanitos y los 3 se sobrevivieron. Y Argentina. Increíble. La suerte de la Argentina, pues viejo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora bien, una parte también terrible de lo que fue el Titanic, que fue, la White Star Line, casi esa empresa quebró. Porque tuvo que pagar un montón de seguros, indemnizaciones, etcétera. Hay otro caso muy bonito también. Uno de los chicos, un violinista de la orquesta del Titanic, típico en esa época, tenía una polola, ¿cachai? La había dejado embarazada. Pero no le iban a contar a los padres hasta que él volviera del viaje. Y se iban a casar, obviamente. Dice, papá, ¿sabéis qué?
me mandó un Condoro. Sí. No, para la época también. Claro, claro. Pero la quiero, la amo, me quiero casar con ella. Él muere. Y fíjate que la familia al comienzo no quería, ella ubicó a los padres. Ya. Y los padres, a pesar de que, mira, o sea, a ver, finalmente era un nieto, era una continuación de su hijo, claro, era un legado de su hijo, claro, no la rechazaron al menos 15 años. Oye, se demoró esta reconciliación entre la viuda del violinista del Titanic y los padres de ella al menos 15 años, porque sí, porque además también había otra cosa, o sea, la época también, claro, y el tema de que como no había ADN, ¿cómo comprobamos, etcétera, quizá ella quería una pensión, claro, etcétera. Sí. Así que eso fue uno de los hechos desagradables. Mira. Bueno, la White Star Line tuvo que enviar tres barcos funerarios, por decirlo así, a rescatar cadáveres. A ver, primero que todo, yo creo que la gente se imagine en sus casas lo que debe haber sido esto. O sea, las descripciones de los sobrevivientes, por ejemplo, el insumergible Molly Brown, ella dice que escuchaba el ruido de la gente ahogándose como si fuera un estadio de fútbol. Ya. Imagínate un estadio de fútbol. Espérame. ¿Tú sigue ahí? Ajá. No, tú sigue ahí. Imagínate un estadio de fútbol así, lleno, full, 60.000 personas gritando por su equipo. Ese era el ruido que ella decía que escuchaba, que venía. Eso mismo. Ese ruido. Pero imagínate eso en medio del mar, en medio de la noche. Pero la enorme cantidad de personas. Claro. Eso era lo que se escuchó la noche cuando el Titanic ya se había hundido. 2.000 personas gritando desesperadas porque se estaban congelando de a poco. Y este griterío va disminuyendo. Claro, hasta que finalmente ya no queda nadie. Eso es lo que recuerda el insumergible Molly Brown. Bueno, se mandan estos buques, como te decía, funerarios. De hecho, y fue importantísimo este procedimiento, porque fíjate que se crearon los estándares para la medicina legal moderna. ¿En qué sentido? Se recogía un cadáver. ¿Cuáles eran las instrucciones que llevaban esta tripulación, los médicos y el contador, de hecho, de la White Star Line que iba a bordo de ese barco? Las instrucciones que tenían era subir el cadáver a bordo. Los de primera clase iban a tener ataúdes. Los otros sacos de lona nomás. Pero igual se iban a conservar, llevaba grandes cantidades de hielo seco el barco para conservar los restos de las personas. Se procedía a alzar un cadáver. Primero se sacaba todo lo que había en los bolsillos, todas las pertenencias, y se dejaban en una lista separadas aparte. Luego se hacía una inspección visual del cadáver, si es que tenía heridas en la frente, qué sé yo, etcétera. También se registraba en una ficha. Y luego pasaban a un tratamiento de formalina con un médico que se había llevado en el barco, y luego pasaba a este depósito de hielo seco. El primer barco logró rescatar al menos 70 cuerpos. Mandaron 2 buques sucesivos más que rescataron 25 muertos uno y ya 12 muertos el último. Lo que pasa es que la marea se los llevó se llevó la mayoría de los cadáveres, y con eso los líquidos para siempre se los llevó hacia el Ecuador, hacia la línea del Ecuador, por ejemplo. Ahora bien, el otro gran responsable, porque ojo, hubo también 2 barcos que tuvieron su vida relacionada con el Titanic, que fueron porque la gente tiende a pensar, cuando piensa en el Titanic, piensa que era solamente una especie de barco aislado en el océano, cruzando el océano como si fuera el único que lo estaba haciendo. Sí. Pero en esa época los barcos tenían sus líneas de navegación bien trazadas. ¿Okay? En el fondo lo que estaba haciendo el Titanic, en cierto modo, era seguir la ruta trazada. Y habían barcos que iban paralelamente con el Titanic cruzando el mar. Y ahí viene la gran polémica, porque hubo 2 barcos, déjame buscar los nombres. Bueno, un barco que fue el barco Héroe, que era el que finalmente acudió a la llamada, que era el Carpathia.
El Carpathia se encontraba a 93 kilómetros de distancia, y al recibir el SOS se cambió de rumbo y se dirigió hacia toda velocidad hacia donde estaba el Titanic, a pesar del riesgo de encontrarse con más icebergs. Sí. Por si acaso. Curiosamente, mira, el Olympic, que también estaba en ese momento en el mar, también escuchó la llamada de socorro de su hermano gemelo. Porque, ojo, y esto es novedad también, eran los primeros barcos que estaban usando telégrafo. De hecho, sí, algo que el la famoso gente... SOS, el primer buque que lo emitió fue el Titanic. El famoso Save of Ship, SOS. Hay un dato también... Ahí me salió como Hermógenes con H. SOS. Hay muchos que no entienden eso. ¿Qué quieres que te diga? Ya, sí, bueno, es de otra época eso. Hay un dato también, ya que era el Titanic que emitía su clave Morse, ¿ya? Ajá. Claro. Pero el Titanic, como era tan moderno, ajá, la clave Morse no era ese típico pito que todos conocían, sino que era una melodía. Claro. Entonces otros barcos lograron escuchar la señal de auxilio. Pero ellos decían, mira, ese sonido tan bonito lo está emitiendo el Titanic. Bueno, el capitán del Carpathia, de hecho, fue premiado, recibió una medalla por el hecho de haber ido en rescate de las víctimas. Claro. No pasó lo mismo con el capitán del Baltic, que iba más cerca. El capitán del Baltic, de hecho, escucha... lo van a despertar 3 veces. Para decir, ¿sabe qué, señor? Se escucha... estaban viendo en la línea del horizonte luces de Bengala. Mira. ¿Ok? Literalmente fuegos artificiales. Estaban celebrando. Eso es lo que creyeron. De hecho, no... Sí. El Titanic debe estar celebrando. Claro, debe estar celebrando. Y lo otro es que era tan grande el Titanic que creyeron que estaba mucho más cerca de lo que ellos creían. Entonces, no, mira, están celebrando, están al lado de nosotros y están celebrando. Y no, po. Y lamentablemente se ignoró y no pudo. Ojo, el Baltic recibe una llamada, un SOS. Pero era tan nuevito esto que no se hubiera interpretar qué es lo que quería decir la famosa SOS en clave de Morse. Claro. Y bueno, también el capitán del Báltica a su vez fue tratado como Aismi, como un villano, un malvado toda la vida. Increíble. Mónica, ¿tienes ya algunas conclusiones o no? Mirando, ¿has visto la foto del capitán Smith? Sí, he visto varias cosas a través de él. Por favor, si nos puedes contar. O sea, por sobre todo lo que más muestra es el tema de soberbia. Él siente, se equivocó. ¿Ya? Como toda persona, él se equivocó, cometió un error de primera impresión, es verdad. Él indica que el barco realmente tenía la capacidad, o sea, tenía los botes salvavidas correspondientes, pero aún así no tenía la seguridad que realmente necesitaba para la capacidad. Y eso, él, aunque lo vio netamente por soberbia nuevamente, él dice, bueno, esto no se va a hundir, total, esto inundible. ¿Ya? Él me muestra un desmayo. Sufrió un desmayo en el transcurso, pero estamos hablando del momento en que ya está inundándose el puente. Inundándose todo. Él sufre un desmayo. Pero él es como que se va negro. Eso es. Él netamente se va negro. Él no sabe, ya dio las órdenes, que él sabía que no te da la impresión de que está desconcertado en los últimos. Totalmente, está sobrepasado. ¿En serio? Sobrepasó. Wow. Se sintió sobrepasado, él ya no daba más, ya no sabía qué hacer, no sabía qué decir, ya no sabía, él sabía que tenía que morir. Esa era su única sensación. Él sabía que tenía que morir en ese instante. Espérate, pero me está diciendo, ¿él sabía que su muerte era inminente o tomó la decisión de yo me hundo con mi barco? No, él sabía que su muerte era inminente. O sea, si se pudo haber salvado, se habría salvado. ¡Wow! Muy posible que sí. Mira, no era tan caballero el capitán Smith. No me gusta hablar más de los muertos, pero... No hablemos mal de los muertos, pero... Pero si se pudo... Pero sí, es muy probable... Pensó en la posibilidad de salvarse. Pensó en la posibilidad de salvarse. Es que si me están hablando de soberbia y todos esos aspectos, nunca una persona soberbia es buena. Efectivamente. Y ese es un error que comete la película, porque lo muestran casi como un hombre bueno y ingenuo. Pero bueno, finalmente. De hecho, es que claro, lo puedes interpretar como bueno en el punto de recibir la información y decir, ya, vamos a ver qué hacer.
pero ese ya vamos a ver qué hacer, de la forma en que lo dice, es de soberbia, de decir, ustedes no saben. Realmente no es eso, lo que pasa es que es la sensación que da... De lo inundible. La sensación que él expresa es que llevaba tantos años ya haciendo, entonces era un viaje más, un viaje menos, ya le daba lo mismo. Ya. Entonces por lo mismo él sentía que no podía pasar nada. O sea, todo lo que él hacía era perfección. O sea, esto es una rutina para mí, esto ya estoy acostumbrado a esto. Era un trámite. Es un trámite más, correcto. Es mi último viaje, así que da lo mismo. Sí, mira. Wow, uf. ¿Algún dato que contradiga lo que yo he dicho de los informes oficiales que he estado leyendo? De lo que tú hayas visto en él. A ver, ¿qué puede ser contrario a lo que has dicho? Yo creo que el tema de las decisiones. ¿Ya? Porque en sí, bien, él fue el primero en decir que que no dejaran pasar a las terceras clases. Y fue por lo mismo que ella se dio cuenta que ella tenía que morir. Fue porque él, cuando quiere dar la orden, decir que ya permitan o que ya dejen que se pueda subir más gente o dejen de hacer cualquier cosa, a él le corta netamente comunicación. ¿Cómo es eso? Perdón. Un tercero. ¿Ya? Él le avisa un tercero. ¿Ya? Este tercero no dijo nada y arrancó en un sexto barco. O sea, en un sexto bote salvavidas. En un sexto bote salvavidas. O sea, un oficial que en el fondo no cumplió con su deber. Claro. Mira qué buen dato ese. Y más encima se salvó. Y más encima se salva. Prefirió salvarse, entregar la información y no sé qué. De hecho, yo creo que puede salir un poco más adelante porque yo creo que alguien también me puede decir acerca de eso. ¿Estáis leyendo El Insumergible? Correcto. Ya, vamos a volver un rato más con Mónica porque ahora va a leer la foto de la insumergible Molly Brown. A ver qué nos puede contar qué vio ella. Mira, películas. Claro. Estoy entre todos, conocen obviamente. Mira, aquí estoy viendo que por lo menos hay unas 12. Ya. Pero ¿La primera cuánto se hizo? A ver. Adivina. 1912. No, el mismo año. Sí, sí, Hollywood aprovecha siempre la oportunidad. Oye, pensé ya. Mira, y ojo, protagonizada por la sobreviviente Dorothy Gibson. No. Usando el mismo vestido con el que había sido rescatada. Encima. Oye, ¿es posible encontrar registros de eso? O sea, que sea un pedacito en YouTube, no sé. Yo creo que sí, pero mira, del que te voy a contar, le invito a la gente que la vea, porque de hecho está titulada en YouTube. Ya, buena. En 1943, plena Alemania nazi. Ya. La idea era crear películas de propaganda, obviamente. Claro. Los dos lados lo hacían, tanto los aliados como los alemanes. Sí. Entonces, el Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, encarga una versión de El Titanic, que es conocido de hecho como el Titanic nazi. Ya. En 1943, o sea, digamos que, a ver, Alemania no se podía dar el gustito de producir una gran película, pero lo hizo. ¿Y cuál era el tema de la película? Bueno, obviamente, el bueno de la película es un oficial alemán que trata de imponer su lógica, sabemos a la gente, este barco se está hundiendo, por encima de todos estos oficiales sobrados, ingleses, así como, no, esta cuestión no se va a hundir, esto es insumergible, como, en el fondo, ¿cuál era la metáfora ahí? Era como, estos creen que nosotros los alemanes no podemos hundirle su islita británica. Podemos. De hecho ya se cayeron una vez con el Titanic. En la película se asegura que el transatlántico trató de establecer un récord de velocidad para manipular el precio de las acciones de White Star Line. Y que ese es como el leitmotiv de la película. Y el que habría advertido de que no hicieran eso era este preclaro oficial alemán. Una versión muy divertida. Pero oye, sí, dime. Que acá pregunta Rodrigo Alonso, que escribe por el Twitter, si es verdad que se escucharían comunicaciones del Titanic. Wow, comunicaciones fantasmas del Titanic. Dice que alguna vez vi un video en YouTube. Bueno, sabemos que YouTube es de todo, pero mira, oye, lo que a mí me consta y que te lo conté una vez, lo reitero ahora en la noche, es que cuando se trajo la muestra de objetos rescatados por Robert Ballard del Titanic a Chile, platos, servicios, etcétera, trozos de madera, se aparecía una dama
y se aparecía el capitán Smith. De hecho, la descripción que dio los guardias del Plaza Vespucio, donde estaba emplazada la muestra, era que el capitán Smith se aparecía. Veían un hombre alto, de barba blanca, era el capitán Smith, y con un uniforme naval. Totalmente. ¿Ah? O sea, no era el ventemerino que andaba pasándose por el... No. Era el capitán Smith. Y lo vio muchos guardias del Plaza Vespucio. Y no es el único país donde ha ocurrido este tema de los fantasmas que rodean la muestra de objetos del Titanic. Igual, entendible. Pero de que sigan llegando llamadas fantasmas, lo que sí sé... ¿No les pasan por ahí? Quizás puede ser. Claro, lo que sí tenía entendido yo es que a esta altura ya debe estar casi lista. Hay un Titanic 2, que, bueno, para variar, es China, una réplica. China hizo una réplica exacta, obviamente, con comodidades un poquito más modernas. Sí, pero tú lo ves por el exterior y es idéntico al Titanic original. Ya. Con la intención de hacer la misma ruta. Uy. Southampton, Nueva York. Yo creo que es desafiar el destino, pero sí, más encima que con el cambio climático, más por eso te digo, uy, no sé. No me tinca, ¿qué querés que te diga? Sí, de verdad. A ver, vámonos a otro náufrago. ¿Ya tienes la opinión de Molly Brown, Mónica, o te espero un poco? Espera un minuto. O voy a hablar por mientras de lo que fue el Lusitania. El Lusitania la gente lo conoce menos. El Lusitania era, de la empresa rival de la Western Line, la Cunard Line, que esa de hecho atendía a Chile. Y esto, entró en servicio de pasajeros en 1907, un barco enorme también, pues estamos hablando de que en su momento el Lusitania fue el barco más grande del mundo junto al Mauritania, hasta que la Western Line tiró al mar en 1911 el Titanic y el Olympic. Ahora bien, siempre se ha hablado de un complot. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial, tú sabes que en el fondo Inglaterra sí tenía un poderío naval increíble para la Primera Guerra Mundial. Entonces la única forma que tenía Alemania de poder equiparar las cosas eran los famosos U-boats o los famosos submarinos, una flota de submarinos. Y se declaró una zona de exclusión. Alemania advirtió: nosotros, cualquier buque que intenta acercarse a Gran Bretaña, nosotros lo vamos a hundir. No vamos a respetar nada. Y lamentablemente, el 7 de mayo de 1915, le llegó un torpedo al Lusitania, un buque lleno de pasajeros civiles. Y estos son esos pequeños grandes incidentes que cambian el curso de la historia, porque, el hundimiento de Lusitania, tienes que pensar que fue el equivalente a Pearl Harbor en la Primera Guerra Mundial, porque como había un gran componente de pasajeros norteamericanos, país que, Estados Unidos en esa época era muy parecido al Estados Unidos de ahora. Este Estados Unidos que con Trump ha sido como aislacionista, que no le importa un níspero lo que pasa en el resto del mundo. Ellos están más preocupados de su asunto. Entonces costó mucho convencer a la población norteamericana de que se uniera al esfuerzo de guerra. Y el Lusitania lo cambió todo. Lo cambió todo, porque cuando le llega el torpedo del U-boot alemán, el U-20, se unen. Imagínate, esto debe haber sido una pesadilla para la gente que iba por Titanic, porque el Titanic al menos tuvo 1 hora y 45. Claro. El Titanic se hunde en 18 minutos. 18 minutos. Te voy a dar datos duros, de hecho. Wow. O sea, si fue a las 2:30, ya se terminó de hundir. Claro, absolutamente. Wow. Y estamos hablando que murieron 1.198 personas de las 1.959 que iban a bordo. O sea, para mí ya es impresionante que hayan salvado 700 personas, no sé cómo lo hicieron. Y esto fue lo que arrastró. Y se habla de una conspiración, de que esto habría sido planificado por Gran Bretaña, para que efectivamente Estados Unidos entrara en el esfuerzo de guerra ya con tropas, efectivamente. Claro. Con su potencial militar en esa época y todo aquello. Absolutamente. Sí. Mónica, ya entrevistaste al insumergible Molly Brown. A ver, ¿quién es el insumergible Molly Brown? Era una tejana que había
recibe una herencia cuantiosa. Brusca, como se ve el personaje en la película, campechano, brusco. Bueno, y ella había sobrevivido a incidentes similares, por eso se le decía la insumergible, Molly Brown. Y bueno, ella efectivamente, desde una posición privilegiada, ve cómo se hunde el barco. Y de hecho sobrevivió muchos años más para contar esta historia. Lamentablemente falleció. Vamos a ver si Mónica la puede traer a la vida y aportarnos algunos datos. O sea, traerla a la vida es difícil, pero sí... Sí, sus recuerdos. Sí, sus recuerdos. Ajá. Y lo primero que me muestra es el lugar en donde estaba. ¿Ya? Que está en una especie de... una cama, pues ella había estado durmiendo algo. Y ella siente como un ruido. Es como... ¿Ya? Primero fue un temblor. Siente temblor y después dice, ya, como que sigue durmiendo. Y después dicen que empezó a sentir unos crujidos. Pero cuando lo sintió, pensó que se debían también a una especie de pelea que había afuera. Una especie de... Espérate, ella pensó que había una riña. Una riña, claro. Un motín. Claro, como que había una especie de motín. Mira qué interesante, ¿ya? Y luego, después de eso, cuando ya empecé a escuchar bien lo que estaban hablando, decidió correr, comenzar a subir para poder salir. Trató de ayudar primero. Ella no se quiso subir al tiro. Ella sentía la necesidad de que tenía que ayudar. Trató de ayudar a las personas que subieran a los barcos. O sea, es un poco como la interpreta la actriz. Porque se ve a esta mujer que en el fondo, dentro de todo, mantiene un carácter fuerte, por lo visto. ¿Ya? Correcto. Ahora, cuando ella la suben, lo único que me muestra es un número 6. Perfecto. Me imagino que tiene que ser debido al barco. Al número de botes salvavidas. Claro. Y aquí subió con una especie de capitán, ¿se podría decir? Bien especial. Un oficial. Un oficial. Cada uno un oficial. Iba a cargo de alguien de la tripulación, un oficial, algo así. Claro. Este oficial era bien cómodo y bastante petulante. Es como que con suerte le interesaba la vida de él y el resto le daba lo mismo. Y creo que es él, este mismo personaje, el que tiene que ver con el tema del aviso, porque también me dijo 6. La instrucción el famoso mensaje del capitán Smith que nunca llegó. El famoso mensaje del capitán Smith que nunca llegó. Wow. Entonces, es lo único que también ella, y no entiendo cómo ella me está narrando, que él lo único que hizo fue como salir, llegar al barco y ser oficial del barco y hacer obviamente que las mujeres remaran, siendo que la gran cantidad de mujeres que iban a bordo le decían que se detuviera y que siguiera colocando más gente porque daba el espacio. De hecho, yo creo que Molly fue la primera en decirle no, todavía hay cupe, no, que ya nos tenemos que ir. O sea, el oficial estaba más desesperado que ella por irse. Correcto. El oficial estaba más desesperado por salvar su vida, su pellejo, que salvar. Espérate, me estás diciendo que en el bote de Molly Brown había más, ese bote no sale completo. No sale completo. Mira, no sigo demasiada diligencia. Yo creo que sale muy poca gente. Un bote que supuestamente debería estar fácil para unas 50 o 60 personas sale con 20. No más que eso. Ahora, hay otra cosa de todas estas con respecto al capitán. Ya. En otra cosa también te equivocas. No es que haya sido por soberbia, o sea, sí fue por soberbia, pero él lo que lo retrasa o que es lo que pide que fuera más rápido es porque ya iban retrasados en su tiempo. O sea, para no llegar sería a puerto. Entonces, para llegar rápido a puerto, o para llegar, entre comillas, a la hora que ellos tenían estipuladas, pidió que fuera más rápido. No era un intento de batir algún récord de velocidad. Para cumplir con el itinerario. Claro. No, fue porque estaban retrasados. Cumplir con el itinerario, pero igual... Eso es que me da la impresión que no lo exculpa. Él sabía que... Bueno, a ver, hay que ponerse en su lugar. Hay que ponerse en su lugar, pero... Llevándolo a algo bien terrenal, bien que nos toca. Dale, mano. Tal vez como cuando los choferes de los buses les dicen tiene que estar a tal hora porque el bus tiene que partir de nuevo para ir a otro lugar. Sí. No sé, no digo, llevándolo... Yo creo que en el fondo tenía... A ver... La presión de la empresa... ¿Cuál era la gran competencia de la Cunard Line? Claro. Eso era. ¿Qué? ¿La competencia? No,
es la presión de la empresa. Por eso, porque mira, tenéis que pensar lo siguiente. Eran dos grandes empresas que se peleaban en el Atlántico. Era la Fun Airline, demostrar que en menos Airline. tiempo llegaban, más tecnología, vamos a la vanguardia, lujo. Esa era la carrera. En el fondo yo tengo el buque más grande y el más rápido. Y con más lujo, lo más moderno de la época. Claro. Sí. Entonces yo creo que por ahí efectivamente esa desesperación. Es un dato nuevo, ¿eh? Sí, absolutamente. ¿Te das cuenta? Es un dato nuevo, la presión que tenía el capitán. Oye, a ver, yo le voy a mandar un nombre a la Mónica porque quiero que hagamos, a ver si alcanzamos una última entrevista a la historia. Te voy a mandar el nombre del caballero que quiero que busques. Vamos a mandar, te voy a mandar el nombre, cómo se escribe, para que busques su imagen, del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos. Vamos a salir de la duda si esto fue un complot o no, porque sabes, mira, a propósito de Lusitania, volvemos a Lusitania. Mira, el torpedo, mira, aquí tú dijiste las dos. El torpedo le da a Lusitania el 7 de mayo de 1915 a las 14 horas, a las 2 de la tarde. En el U-Boat, como te decía, frente a un faro viejo que se llama Old Kinsale, frente a las costas irlandesas. Iba a cargo al mando del capitán, casi llegando a destino ya, qué terrible. Muchas cosas que pasan de repente. Sí, acá, estamos listos y... Iba al mando del capitán Walter Shiggers. A ver, mira, después de la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda explosión, de la cual no se sabe con certeza su causa, y esto es lo que ha estimulado a los conspiranoicos a decir, no, pues en el fondo esto estaba planeado de antemano. Si no nos alcanzaba un submarino, no íbamos a hacer volar nosotros mismos. Y seguramente los conspiranoicos, los de la conspiración, habrían estado entre los que se salvaron. Ya. Por eso. Él. Ahí tenés la foto, Mónica. Hazle la pregunta directamente. Sí. ¿Fue conspiración lo de Lusitania o no? Lo que nos queda de tiempo. Eso. A ver, ¿qué más te puedo contar? Muy interesante todo, ¿eh? Como te digo, te diría quizás lo más interesante, el dato de la presión que tenía el capitán del Titanic. Absolutamente. Un dato que probablemente solo él lo sabía. Absolutamente. Ajá. Sí, pues. Pero esta presión vendría de la empresa, o sea, vendría del encargado de la empresa también que... Es que este es el tema. Además, o vendría de otras personas. Estaba el director general de la empresa, que era ISP. Claro. Entonces seguramente le decía, ya, pues capitán Smith, no afloje. Luzcámonos. Pero ojo, no, pero hay otra cosa también. O sea, a ver, tú puedes ser el dueño de la empresa, pero cuando estás a cargo de un barco, cuando eres el capitán de un barco, pasas a ser la autoridad máxima. O sea, aunque te digan que hagas esto, no tienes por qué hacerlo. ¿Dónde venía la presión también? Ahora bien, en honor a ISME, el gran malo de esta cuestión, vamos a rescatar su figura, vamos a tratar de hacer un pequeño, no homenaje, pero limpiar su figura. Él se sube en uno de los últimos botes, de hecho era uno de los ya que eran plegables, uno de los inflables. No es un tipo que desesperadamente huye cobardemente en el primer bote, sino que casi de refilón en el último bote. Entonces no estamos hablando de alguien, quizás incluso más. Yo creo que la situación fue la siguiente: alguno de los oficiales lo reconoció, señor Naismith, por favor, si se pierde este bote quizás no va a haber otro, así que súbase. Pero el hecho de que él se haya quedado le da el beneficio de la duda, que quizás se quedó, sintió que tenía que hundirse con el barco, quizás un oficial lo obliga a subir diciéndole es la última chance. Pero yo creo que eso también es cinematográfico, el tema de que James Cameron necesitaba malos para su película, necesitaba villano. O sea, sí, pues. Absolutamente. Sí. Era el antagonista. En la estructura clásica de los guiones y todo eso, se necesita la fuerza antagonista, que no era el iceberg. Claramente. Oye, a todo esto, el Lusitania, para terminar con el Lusitania, a diferencia del Titanic, como estaba cerquita de la costa, se pudieron recuperar algunos restos, y de hecho una de las hélices, le invito a la gente a que los busque, una de las gigantescas hélices del Lusitania se encuentra afuera de un hotel en Liverpool, y de hecho tú puedes observarla. Ahí está, es enorme una cuestión, pero sí, pues, imagínate.
¿Ah? ¿Cuánto? ¿Unos 2 metros? Y de no, hecho, metros, ojo, hasta 2011 habían planes para reflotar, de hecho, los restos. También. Sí. Es que es como que, tú sabes, pues Sí, estamos en siempre una era, está, siempre está. estamos en una era que siempre quiere, en el fondo, desenterrar muertos, etcétera, resucitar no sé qué. En los reality siempre resucitan muertos. De personajes que ya no se acordaba nadie, pero son en los reality. Claro. Ya, a ver, ¿cómo nos ha ido? Mira, que Mónica, estamos ya casi encima de... por favor, dime la verdad. ¿Qué pasó? A ver. ¿Es mira, un complot o no? Sinceramente, El Lusitania, ¿sí? él dice que no. ¿Ya? Pero, o sea, él trata de decir que no, pero sabe que es sí. ¿Sí? Oh, mira, Sí. o sea, le dais la razón a la conspiración. Le doy la razón a la conspiración. Fue un sacrificio para meter a Estados Unidos en la guerra. Correcto. ¡Wow! Necesitaba hacerlo porque necesitaban el poder de Estados Unidos en la guerra. Entonces, o sea, no fue armado por... Ya, espérate, Woodrow Wilson, los gringos no fueron los responsables. Los ingleses armaron esto para comprometer a Estados Unidos en el esfuerzo de guerra. Correcto. ¿Me calza, sabéis qué? Sí, se calzan. Sí, pues. Sí, se calzan. O sea, sí. ¿Qué otra forma Increíble, tiene pero Inglaterra calzan, de atraer a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, a este país aislado que era Estados Unidos en esa época, si no era con una conspiración de ese tipo? Eso pues, chicos. Oye, ya, estamos... ¿sabes bien, qué? Vamos a tomarnos el verano, vamos Sí, a hacer una horita, sí, y la próxima Porque es un tema semana bien entretenido. te invitamos, Nico, si querés venir, ¿eh? Vamos a hacer el triángulo de las Bermudas. Sí. Me encantó. Oye, a todo esto, un saludo para mi comadre Arinka, que va a estar mañana Hoy en día. la primera versión de la Feria Vampiro, este sábado 11 de enero, en el Centro de Eventos Blondie. Yo voy a ir, ubicado en Metro Unión Latinoamericana, desde las 2 a las 7 de la tarde. Así que mi comadre va a estar vendiendo sus creaciones. De hecho, si algún día César Peña quieres tener las mismas alas de Maléfica, Ya. así con plumitas negras, Darinka Ya. las hace. Las hace, Ya. compadre. Por encargo las hace, sí, pues. Ya. Así que... Podemos pasar el dato, así que si trae algo para sí. acá, no hay problema. Si alguien quiere vestirse de Maléfica o cualquier... La Darinka, el traje, el cosplay que queráis, te lo hace. Mira. Ahí se abrió los ojos de la Mónica. Cosplay. ¿Sí? Sí. Usan cosplay. Sí, Claro. entretenido eso. Así que eso, pues chicos, están invitados a la Genial. Feria Vampiro. Criaturas @ criaturas e innovaciones en Instagram, mi comadre Darinka. Pedían Y yo los algo- espero. Mañana César sí, está sí. invitado si quería. No puede ir, pues está ahí acá. ¿No está ahí acá? Entonces, Hoy día salgo yo. Po. entonces anda al cementerio del exorcista, pues. La función a las 9. El exorcista en el corazón del Ya. cementerio general. Le decimos a la jefa. Hay que hacerle a la jefa. Claro, así que por si quedan cupos todas por si quieren, chicos. Pedían algo, tocayo, que tú no hiciste al principio. Ese saludo es que clásico. Desde Bisbiri, saludo a mi pueblito desde Bisbiri a la Paz Antártica, pero yo me despido los viernes de otra manera y tú sabes cuál es. Sí. Hoy se me olvida, espérate. Ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, sea cortés, respete para que lo respete y que Dios lo ampare. Eso. Gracias, Mónica, gracias, César. Nos encontramos el próximo miércoles madrugada de miércoles en Pueblo Fantasma. Exacto. Y el sábado de la madrugada en Archivos César, para que estén bien. 3 de la madrugada y 2 minutos. Dejamos hasta acá los archivos de César Parra, muy entretenido ahí con la historia del Titanic y otros naufragios. Y nosotros vamos ya a nuestro semi-ADN Discoteca.